Israel estaba oscuro por dentro. No era solo la noche, era la voz de un rey confundido y la de un pueblo cansado de escuchar nombres que no eran el nombre. Altares rotos, colinas con humo ajeno, sacrificios fríos, la palabra Baal, pronunciada con naturalidad peligrosa. Entre esa penumbra caminaba un hombre con ojos de sequía y de esperanza. Elías. No entró en escena con música, sino con sentencia. Vive Jehová, delante de quien estoy. No habrá lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y la palabra cayó como un portazo del cielo. La hierba empezó a recordar cómo era ser polvo. Los ríos aprendieron a quedarse quietos, las vasijas a sonar huecas. Dios escondió a su profeta junto al arroyo de Querit. Agua, corta, pan de cuervos, disciplina de silencio. Cada amanecer llegaba el alimento, y el profeta miraba el cielo con la obediencia de quien sabe que un milagro cotidiano no es menos milagro por repetirse. Pero el arroyo bajó su voz. El agua fue menos cada tarde, hasta que fue memoria. Nina Elías entendió. No era abandono, era mudanza. Levántate y vete a Sarepta. Sarepta, ciudad extranjera, donde una viuda calculaba la última comida. Harina poca, aceite al borde, esperanza en números rojos. Elías pidió agua, luego pidió pan. Y la mujer confesó lo que muchos callan. Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Comeremos y moriremos. El profeta habló con la firmeza de quien ha visto a Dios sostener cuervos. No temas. Primero haz para mí una pequeña torta. Porque Jehová ha dicho, no faltará la harina ni el aceite hasta que llueva. El horno encendió un olor que sabía a futuro. La vasija volvió a sonar, pero ahora sonaba lleno. Cada día fue un todavía hay. Y cada todavía hay fue un sermón silencioso. La mujer aprendió que la fe también cocina. Elías, que la fe también espera. Pero un día la casa se enfrió de golpe. El hijo de la viuda dejó de respirar. El dolor no pidió permiso. La mujer sangró una pregunta dura. ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Pues el profeta cargó al niño, lo subió a la azotea y oró con una sinceridad que no cabe en discursos. Jehová, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. 3 veces se tendió sobre el pequeño, como quien cubre con su calor lo que el mundo dejó helado. Y el niño respiró. En esa casa, la fe dejó de ser harina y aceite. También fue aliento. Elías sabía que la sequía afuera era espejo de la sequedad adentro. Un día Dios dijo, muéstrate a Acab. El profeta caminó hacia el conflicto como quien vuelve a su oficio. En el camino lo interceptó Abdías, un hombre que temía a Dios escondiendo profetas en cuevas. La luz también sabe vivir en lugares reducidos. El mensaje corrió al palacio y Acab salió con la frase vieja de todos los tiempos. ¿Eres tú el que alborota a Israel? Elías le hizo espejo. Tú y la casa de tu padre, por dejar los mandamientos. Entonces propuso un juicio público. Monte Carmelo. 450 profetas de Baal de un lado, un profeta del otro. 2 altares, 2 toros, una petición. El Dios que respondiese con fuego, ese fuese Dios. El pueblo, acostumbrado a la tibieza, aceptó la prueba como quien acepta que el alma necesita un rayo. Los profetas de Baal bailaron alrededor de su altar. Gritaron, se hirieron, invocaron amaneceres viejos. Golpearon el aire con vocablos que no cruzaban el techo. Elías, con ironía sobria, sugirió, gritad más fuerte, quizá duerme. El mediodía se volvió tarde. Ahí el altar siguió frío.
Donde no hay Dios, siempre queda ruido. Elías dijo, acercaos a mí. Reparó el altar quebrado, como quien repara un corazón que no sabe ya pronunciar perdón. Tomó 12 piedras por las 12 tribus, recordando que los fracturados necesitan memoria. Cavó una zanja, pausó la leña, cortó el toro y ordenó lo ilógico. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Lo hicieron una vez, otra vez y otra más. El altar quedó empapado, la zanja hecha espejo. Elías levantó entonces la voz que había aprendido en las madrugadas. Séame hoy conocido que tú eres Dios en Israel, y que yo he hecho todas estas cosas por tu palabra. El aire esperó. El cielo respondió. Fuego. No solo sobre la madera, también sobre la piedra, sobre el polvo, sobre el agua que no debía arder. El pueblo cayó rostro en tierra. Jehová es Dios. Y la lluvia que el monte pedía con fuego, comenzó a venir con nubes. Elías subió la cumbre, se recogió entre las rodillas, y oró hasta ver en la distancia una nube, como la palma de una mano. A veces las respuestas grandes empiezan como paréntesis pequeños. El viento cambió de acento. Del cielo soltó su carga, y la tierra bebió como quien vuelve a casa. La victoria tuvo aplausos, pero no inmunidad. Jezabel envió una amenaza con filo de daga. Mañana, a estas horas, haré tu vida como la de uno de ellos. El miedo entró por la carta. Elías corrió, no de un ejército, sino de una frase. El profeta que había incendiado el Carmelo, ahora pidió morirse bajo un enebro. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. La gloria de ayer no sirve para pagar la ansiedad de hoy. Dios no discutió. Envió un ángel, pan cocido sobre las brasas, agua fresca, descanso. Levántate y come, porque largo camino te resta. Elías comió, durmió, comió otra vez, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, la montaña donde los cansados vuelven a aprender a oír. Allí se metió en una cueva. Dios preguntó lo que Dios siempre pregunta cuando quiere sacar lo que el miedo oculta. ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta vomitó su queja. He sentido un vivo celo. Han derribado tus altares. Han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Dios no corrigió con teología. Respondió con presencia. Primero, un viento que rompía montes. Pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto. Luego, fuego. Después, un silbo apacible y delicado. La voz que creó galaxias. Ahora susurraba a centímetros del alma. Elías se cubrió el rostro con el manto, porque hay ternuras que enceguecen más que el sol. La voz volvió, no para repetir, sino para reconstruir. Regresa por tu camino, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo como profeta en tu lugar. La soledad terminó con una agenda. La depresión se desarmó con un encargo. Elías salió de la cueva con la misma ropa, pero con otra respiración. No estaba acabado. Estaba enviado. Caminó hasta Abel Mehola y vio a Eliseo arando con 12 yuntas. El llamado llegó como un gesto, un manto sobre los hombros. No hubo discursos, hubo peso. Eliseo entendió que seguir a veces se dice con fuego. Sacrificó las yuntas, rompió los aperos, hizo un banquete de despedida y se fue tras Elías. Cuando un destino se enciende, lo que antes nos sostenía se vuelve leña. En los días siguientes,
Ambos caminaron entre escuelas de profetas y ciudades cansadas. Las miradas se posaban en Elías como en un faro encendido y en Eliseo como en una lámpara por encender. Elías hablaba poco, enseñaba con silencios largos y pasos firmes. En Gilgal, en Betel, en Jericó, se repetía un rumor. ¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor? Eliseo contestaba, sí, yo lo sé, callad. Algunas despedidas se hacen con los ojos. Esta se haría con fuego. Llegaron al Jordán. El río corría con la paciencia de las cosas que han visto demasiadas historias. Elías tomó su manto, lo dobló con la solemnidad con que un sacerdote toca el altar, e hirió las aguas. El Jordán entendió y abrió un pasillo. Ambos cruzaron en seco, como si caminaran por un recuerdo de éxodo. Del otro lado, Elías habló por fin. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Eliseo no pidió comodidades ni fama. Pidió herencia. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías sonrió con esa mezcla de admiración y advertencia. Cosa difícil has pedido, y si me vieres cuando fuere quitado, te será hecho así. El camino siguió. Hablaron de cosas pequeñas, porque las grandes ya estaban dichas. Y de pronto, lo sobrenatural no pidió permiso. Un carro de fuego con caballos de Ponzonosi. Fuego separó a uno del otro. Y Elías subió al cielo en un torbellino. No fue metáfora. Fue historia con temperatura. Eliseo gritó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Los ojos eleponos Minatán llenaron de una luz que no olvidaría jamás. El manto cayó, como cae una tarea que debe seguir. Eliseo recogió el manto, regresó al Jordán, golpeó las aguas y preguntó con la fe que tiembla, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? El río respondió abriéndose de nuevo. La misión no había terminado. Había cambiado de hombros, pero volvamos a Elías. Se fue, sí. No murió. La Biblia lo coloca en esa categoría corta y escandalosa, donde están los que aprendieron a vivir tan cerca del cielo, que el cielo se los llevó caminando. Su historia no cerró con tumba, cerró con torbellino. Y sin embargo, su voz siguió hablando. La madera de los altares reparados siguió oliendo a esperanza. El recuerdo del Carmelo se volvió referencia cuando la fe necesita fuego. El silbo apacible del Joreb se convirtió en método para las almas ruidosas. El pan junto al enebro, en receta para supervivientes. Siglos más tarde, otro monte, la transfiguración. Jesús resplandece, y a su lado aparecen Moisés y Elías. No vinieron a hacer espectáculo, vinieron a conversar con el Hijo acerca de su partida. Elías, el que conoció torbellino, se paró frente a la gloria encarnada, y de alguna manera, su historia cerró con un sello que ningún reino puede romper. El profeta que no murió, se encontró con el Señor que vencería la muerte. El que pidió fuego, habló con el que bautiza en espíritu y fuego. ¿Qué nos deja Elías? Primero, que la fidelidad puede estar sola, pero no está vacía. Hay días de arroyo Kerit, donde la provisión llega sin explicación. Días de Sarepta, donde la fe cocina todos los días su todavía hay. Días de Carmelo, donde la verdad debe encender lo empapado. Días de Horeb, donde la ansiedad se quiebra con un susurro. Y días de Jordán, donde lo imposible se abre cuando recoges un manto. Segundo, que la depresión no es incompatible con la unción. El profeta que incendió un monte pidió morirse horas después. Dios no lo llamó cobarde.
lo llamó a comer. La gracia no humilla al cansado, lo alimenta. La salida de la cueva no es un regaño, es una encomienda. Regresa, unge, transmite. Quien siente que no puede más, recibe pan, no críticas. Tercero, que la herencia es más que recuerdos, es transferencia. Elías no se aferró a su ministerio, lo entregó. Los grandes hombres no mueren con lo suyo en las manos, lo dejan caer para que otros lo levanten. Por eso el manto no subió, cayó. Los ríos aún se abren cuando la siguiente generación cree. Y cuarto, que la vida no termina donde el mundo la firma. Hay hombres que no mueren. Hay historias que el cielo se lleva consigo para volverlas signo. Elías regresó en rumor, en memoria, en figura, en conversación de monte. Su andar no quedó en el polvo. Quedó en los pasos de todo el que se atreve a atender. Una voz suave en un mundo de gritos. Ahora escucha. Tú que editas este episodio en una madrugada con café. Tú que vas en la autopista buscando una palabra. Tú que no ves bien, pero oyes con el corazón. Si sientes que el arroyo bajó y te quedaste sin agua, no, es abandono, es mudanza. Levántate y ve a Sarepta. Tal vez allí tu fe aprenderá a cocinar. Si el altar de tu casa está roto, recoge piedras de memoria y repáralo. Vierte agua sobre lo que quieres que arda, y clama. Que se sepa hoy que tú eres Dios. Si una carta de Jezabel te hizo temblar, duerme, come, escucha. La voz suave no grita, pero reconstruye. Y cuando llegue, tu Jordán, cuando sientas que algo se termina, mira bien. A veces lo que cae no es pérdida, es manto. Recógelo. Golpea las aguas. Pregunta con fe que tiembla. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y avanza. Hay caminos en el agua para los que no sueltan el encargo, porque al final no se trata de subir en un carro de fuego, sino de aprender a caminar con el fuego. No se trata de no caer, sino de volver al monte de la voz. No se trata de no cansarse, sino de aceptar pan caliente de manos. De un ángel. No se trata de levantar altares solamente, sino de repararlos, Osoma. Y no se trata de morir o no morir, sino de pertenecer. Elías fue de Dios, y por eso su fin fue principio. Que el silbo apacible atraviese hoy el ruido de tu cuarto. Que el pan del enebro caliente tu ánimo. Que el manto tenatesot recuerde que no estás improvisando, estás continuando. Y que donde otros ven un río imposible, tú veas un pasillo. Porque el Dios de Elías no cambió. Solo está esperando que alguien diga, aquí estoy. Envía, heme aquí.